7:15 está con nosotros el doctor Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y de Pensiones. Doctor Jaramillo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo te va? Mis respetos para ti, para toda la mesa de trabajo. Un saludo para todos los oyentes. Gracias, doctor Jaramillo, por darnos unos minutos y la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante. Doctor Jaramillo, primero quisiera preguntarle qué le parece lo que ha dicho el presidente sobre subir el umbral de cotización en compensiones de 2.3 a 4 salarios mínimos. Muchas gracias por la pregunta, Luis Carlos. Mira, si uno analiza cómo ha venido esto evolucionando, en campaña inicialmente se ha propuesto el umbral de 4 salarios en la modificación del tránsito al sistema de pilares. Es decir, que hasta 4 salarios mínimos todos los colombianos y colombianas, para la claridad de todos, cotizaríamos el régimen público. Lo que veníamos en exceso iría a un fondo privado. Ese es el famoso tema del umbral o límite hasta el cual uno cotiza al sistema público de pensiones. Se presentó el proyecto de ley en marzo de 2023 y producto de los estudios, bueno, algunos acuerdos, se presentó sobre 3 salarios. En el primer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República se aprobó el umbral sobre 3 salarios. Ahora en el segundo debate, en la plenaria del Senado, se ha reducido a 2,3 salarios. Esos son las dinámicas propias de un proyecto de ley que tiene pues las propias dinámicas en el marco de un diálogo democrático en el Parlamento. Lo que ha hecho el señor presidente es que él aspira a que sea nuevamente sobre 4 salarios, que es el punto que él considera equilibrado. Este tema del umbral, Luis Carlos, es hasta dónde debe ir el Estado y desde dónde deben ir los privados en la administración de las pensiones. Entonces, poner la línea en 2.3, en 3, en 4 significa buena cuenta para los oyentes hasta dónde debemos cotizar al fondo público y en exceso dónde deben ir como complementario las cuentas individuales para asegurar la cobertura de riesgos de vejez, invalidez y muerte, para que los colombianos tengan claridad sobre a qué nos referimos cuando hablamos de este tema del umbral. La fijación del umbral, pues obviamente, si es muy bajo, hay una afectación del principio de suficiencia. ¿Qué es suficiencia? La capacidad de que la pensión administrada cumplan con el carácter vital, es decir, la capacidad de acceder a bienes y servicios vitales de los pensionados. Si es muy alto, pues se afecta la disciplina macroeconómica. Entonces, ¿dónde está el justo medio? Para el presidente están 4 salarios y debería analizarse en la honorable Cámara de Representantes para que nos acompañen con esa iniciativa, dejarlo en 4 para cumplir con el principio de suficiencia. Este principio no es un capricho del gobierno, Luis Carlos, está en el convenio 102 de la OIT, que es la norma mínima de seguridad social. Entonces, hay que cumplir con los estándares mínimos en el reconocimiento de pensiones para asegurar el acceso a bienes y servicios de carácter vital de los pensionados. Sí, señor viceministro, pero cuando pasa al 4%, a 4 salarios, 4 salarios. Con cerca del 4 salarios, se queda con cerca del 80% de los dineros de los pensionados en Colombia. 80%, señor viceministro. ¿Eso no es mucho? Hay que diferenciar 2 cosas, Luis Carlos. El stock, es decir, el ahorro pensional para los oyentes, que es de 450 billones de pesos, es decir, millones de millones, se mantiene en cabeza de los fondos privados, no se va a tocar. Esa plata se va a mantener en cabeza de ellos y cuando Luis Carlos Vélez se pensione, pues se va a integrar su pensión de vejez. Yo sé que está muy joven, pero en muchos años cuando se pensione, se va a integrar la pensión de vejez, se va a traer la partecita, no en este momento, se mantiene ya para no afectar el mercado de capitales. Lo que va a recibir el fondo público cuando entre en vigencia el sistema de pilares es los flujos de las cotizaciones de los colombianos, ahí sí en un gran porcentaje, como tú señalas en la pregunta. Si es mucho o no, lo que pasa es que esos flujos luego tienen una destinación para un fondo de ahorro del pilar contributivo. Entonces, si es mucho o no, hay que también medirlo, Luis Carlos, en cómo está diseñado el sistema que estamos planteando, y es que sobre esos flujos que va a recibir el fondo público hay una disciplina prevista en el artículo 24 del proyecto de ley de obligatoria destinación a ahorro para asegurar que esos recursos sean efectivamente destinados a la cobertura de invalidez, vejez y muerte. Hay una protección, hay un artículo de naturaleza de los recursos. Luego necesitamos también fortalecer ese fondo de ahorro porque de cara a las futuras generaciones, de acuerdo a los temas demográficos que viven no Colombia sino el mundo, tenemos temas de extra longevidad, es decir, para claridad de todos vivimos más, porque la medicina avanza, porque la calidad de vida avanza, por diversos factores. Las sociedades mutan a organizaciones familiares donde tienen menos hijos, eso es una realidad mundial, y los jóvenes trabajan en diversos espacios que no corresponden necesariamente a lo que yo y tú conocemos como formalidad, es decir, cotizar a pensiones y tal.
eso genera unas presiones que aconsejan tener fondos como el que estamos creando para ir asegurando el marco de reconocimiento de la promesa constitucional de una cobertura contra invalidez, vejez y muerte prevista en el artículo 48 de la Constitución. Viceministro, lo saluda William Calderón. Muchas de las críticas que se han hecho es que el gobierno no necesitaba hacer esta reforma pensional para favorecer a los adultos mayores. ¿No se podía haber hecho la norma simplemente sin tocar el sistema como está? ¿O si lo que realmente querían era modificar el sistema pensional a fondo, por qué el gobierno no arrancó por donde toca, y es subir la edad de pensión? Sí, son dos preguntas en una, William. Entonces, tu pregunta inicial, como la entiendo yo, por favor me corriges si estoy contestando algo distinto, es que no se necesitaba reforma para el tema de protección de adultos mayores de vulnerabilidad, como te entiendo la pregunta. Sí, tal cual, viceministro. Bueno, sí, no, exacto, sí, no, William, porque es que mira que hoy hay un programa que es Colombia Mayor. Ese programa entrega 80.000 pesos a adultos en estado de vulnerabilidad, y bueno, los 80.000 no son capaces de sacarlos de ese estado, ¿no? Y cubre a una población de 1,7 millones de adultos mayores. Eso le cuesta al Estado 1,7 billones de pesos. Ese pilar solidario, pues que hoy en día Colombia Mayor se financia con recursos de presupuesto. Entonces tú me dirías, venga, pero entonces suban el espacio presupuestal y simplemente no hagan reforma, sino que pueden otorgarle a los adultos mayores lo que están aspirando, que es la transferencia de 223.000 pesos. Sí, pero es que ese programa se financia no solo con recursos de presupuesto, sino con la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces tú necesitas modificar el sistema para que primero transitar a pilares para lograr eso, y segundo, modificar las fuentes que no necesariamente están desde lo pensional, sino desde lo presupuestal, y el Fondo de Subsistencia, que es el que lo apalanca. En esa medida, con la reforma, vamos a subir de 223.000, ya no va a ser de 80.000, sino el triple de 223.000, ya no van a ser 1,7 millones de adultos mayores, sino 2,6 millones de adultos mayores, y ellos van a salir de ese estado de vulnerabilidad con esa transferencia económica que aspiramos a que mejore conforme, según el artículo 17 del proyecto, que es el pilar solidario, a crecimiento económico. Pero viceministro, para que la segunda podamos... pregunta, pero antes de ir a lo de la edad, para que entendamos todos, el riesgo de esa medida no es que se quede el fondo sin plata. ¿Qué dicen, por ejemplo, los cálculos sobre la sostenibilidad? No, pero es que eso no se financia con un fondo, William, se financia con recursos presupuestales y el fondo de subsistencia. Entonces, no, ese es uno de los temas que quiero aclarar. La transferencia económica, el pilar solidario, el artículo 17 del proyecto de ley, no está financiada ni está fundamentada en los recursos pensionales. Los recursos pensionales informan y sustentan el pilar contributivo, es decir, las pensiones de los colombianos, y el pilar semicontributivo de las rentas vitalicias. No es tomar esa plata, esos 340 billones de los que hablé, para entonces ahora financiar el pilar solidario. Eso no es así. El pilar solidario va a contar recursos de presupuesto y el fondo de subsistencia. Los recursos son distintos, los programas son distintos, las fuentes son distintas, los beneficiarios son distintos. ¿Sí? Pero, viceministro... La segunda pregunta ahora sí, William. Sí. Déjame contestarla, William. ¿Por qué no subirla ahora? Porque es una pregunta muy interesante y quiero que para todos sea claro. Nuestros estudios muestran que Colombia todavía tiene para dónde crecer, y esta es una modelación ceteris paribus, es decir, estando las cosas como están, pues todavía Colombia no tiene necesidad de aumentar la edad. Ustedes me preguntan, pero Francia aumentó la edad. Y ustedes tendrían razón, sí, Francia aumentó la edad, pero es que Francia tiene un crecimiento distinto, que además tiene un gasto a pensiones muy superior a Colombia, como los países de la OCDE, pero eso no es el tema en este momento, que no le permite en este momento una medida distinta que una medida paramétrica. Ahora, William, yo en mi intervención inicial lo dije, hay unos cambios demográficos, sociales, que aconsejan al menos evaluarlo. Por eso la reforma de forma responsable incluye unas válvulas de revisión cuatrienal. Cada 4 años un comité experto va a hacer una evaluación de esos factores y va a entregar el informe al presidente de la República, el que esté en ese momento, al Congreso de la República, para que tome las medidas paramétricas. Paramétrica es la edad, las semanas, el nivel, la tasa de reemplazo, bueno, la cotización, el porcentaje de cotización, todo eso son factores paramétricos. En esta reforma no se tocarían inicialmente, salvo el cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional para mujeres y unas medidas de hipócrita inicial, pero esas medidas paramétricas tienen que emanar de estudios que aconsejen o desaconsejen esas reformas de acuerdo a cómo se comporte la sociedad en un futuro. Es que el futuro pues es el tiempo de la esperanza, tiene la magia de la esperanza, pero también está caracterizado por incertidumbre. Entonces somos responsables e incluimos esa válvula
revisión cuatrienal. Espero haber entendido bien tu pregunta. Viceministro, si uno puede calificar la reforma, digamos, siendo crítico y obviamente para hacer las cosas mejor, que es una reforma raquítica, y por 3 razones. Uno, ya lo explicó y me parece adecuado, no toca la edad, porque todavía el bono pensional no es gran preocupación. 2, es raquítica al oír a la ministra de Trabajo hablar de que en 15 años tenemos que hacer otra reforma. Es la primera reforma tan inmediatista y tan cortoplacista. En 15 años tendremos que hacer otra reforma. Y 3, que es lo que más preocupa, ¿por qué ese interés de romper, de destrozar el papel de los fondos privados de pensiones cuando era un modelo que estaba funcionando? Bueno, repíteme la primera razón por la que para ti es raquítico. Raquítica porque no toca la edad. No. Porque, 2, porque en 15 años tienen que hacer otra reforma. Y 3, porque arremeten contra los fondos privados de pensiones. Sí. Bueno, lo primero ya lo había contestado en la anterior respuesta. El tema de la edad, como digo, está diferido en la evaluación. En este momento, Colombia, con el espacio que tiene para crecer, no necesitaría aumentar la edad. Como te digo, se diferencia a modo comparado de países como Francia, que lo acaba de intentar y no pudo finalmente por un tema de respuesta social. Bueno, eso es un problema que no vamos a analizar ahora. Pero los temas paramétricos de edad tienen una válvula de revisión que está ligada a la segunda razón por la cual tú fundamentas tu afirmación de que la consideras raquítica. Bueno, calificativa ahí no lo entiendo muy bien, pero no sé si quepa. Pero lo que dijo la señora ministra es que tenemos una cláusula de revisión cuatrienal. Entonces, si en 15 años el país sigue ceteris paribus, estar las cosas como están, quedar congelado todos los factores, es posible que haya que hacer una reforma paramétrica. Ya no dice que haya que hacer una reforma estructural nueva. Las reformas pensionales, los sistemas pensionales se monitorean permanentemente, pero se evalúan a largo plazo. Entonces, seguramente esta es una reforma a 30 años de la Ley 100. Entonces, fíjate que la Ley 100 prometió una cobertura universal y tenemos solo 1 de cada 4 adultos mayores con cobertura. Con esta reforma vamos a pasar del 24% al 87%. Entonces, mira que uno no podría, que es la responsabilidad de la señora ministra en la afirmación, sostener que las reformas pensionales pues van a quedar incólumes y no hay que modificar. Lo que estamos diciendo es reconociendo que en un mundo de cambios, siempre han habido cambios, pero en este momento cambios aceleradísimos, pues es posible que esa comisión que está creada aconseje la modificación de parámetros. Reformas estructurales normalmente se plantean a 20, 30 años, como está ocurriendo en este momento en el país. Y la tercera razón por la que tú la consideras raquítica, yo por supuesto respeto muchísimo la visión de todos, es que se pretende acabar los fondos. No, como te digo y te insisto, el stock, los 400 billones se mantienen en cabeza de ellos. Los fondos siguen funcionando como sistemas complementarios. Lo que pasa es que en el mundo, no en Colombia, en el mundo, el acento de los sistemas de pensiones está en los sistemas de reparto y los sistemas de capitalización individual son sistemas complementarios. Mira, este sistema que tiene Colombia de competencia entre regímenes privados y públicos solo existe en Perú y Colombia. Es un sistema atipiquísimo. Yo cuando voy a conferencias internacionales somos bastante particulares, y eso no significa que sea bueno o malo, pero bajo ese sistema el resultado es muy, es decir, yo lo calificaría precario, de tener una cobertura del 24% a 30 años. Y los problemas de arbitraje entre esos dos regímenes, ¿no? Los problemas de traslados que tenemos muchos oyentes en este momento, en el problema de no poder trasladarse, de tener que acudir a un abogado porque están en la ciudad de imposibilidad de traslado, y tener que someterse a un problema que tiene un costo económico, en tiempo y emocional, que tiene que asumir el afiliado cuando no tuvo la asesoría. Eso también lo resuelve la reforma con una oportunidad de traslado de 2 años. Entonces, mira que, bueno, raquítico, yo entiendo raquítico, un concepto distinto, pero más allá de ese respeto, por supuesto, por tu visión, y que obviamente la consideramos y siempre la escuchamos porque la idea es mejorar la reforma, yo creo que los 3 puntos tienen un diálogo con una visión distinta que apunta a una mejora del sistema pensional para que sea un verdadero sistema. Señor ministro, viceministro. Sí. Ya, es que se nos cortó. No le escuché la última frase, perdón. ¿La última parte no la escuchaste, Luis Carlos? La última frase. Que a lo que aspiramos es escuchar todas las reflexiones para mejorar el sistema y tener el mejor sistema como sociedad, Luis Carlos. Esto no es un tema de gobierno, es un tema de sociedad, de cobertura contra los riesgos de invalidez, de y muertes, que esos riesgos nos hermanan
Esos riesgos son los que nos hacen vulnerables y son los riesgos contra los que los seres humanos no somos previsivos. Eso no lo digo yo, lo dice el premio Nobel Richard Thaler cuando fundamenta el tema de economía comportamental. Por eso existen los sistemas pensionales. Qué pena que se cortó un poquito, creo. No se preocupe, no se preocupe. 7:32 es el señor viceministro de Trabajo, el doctor Iván Jaramillo. Gracias por darnos sus opiniones y su entrevista aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos, mi respeto. Un saludo para todos en la mesa de trabajo. Un feliz día para todos los oyentes. Igualmente, muchas gracias. 7:31.